Buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a exponer respecto al leasing financiero, para lo cual vamos a presentar los conceptos y lo referente a este tema. Comenzaremos con la definición y los conceptos. El leasing financiero podemos mencionarlo que es un tipo de contrato entre un arrendador, es decir, una entidad financiera, y el arrendatario, que suele ser una empresa, y se utiliza principalmente para la adquisición de inmuebles, ya sean maquinarias y equipos, bajo la modalidad de arrendamiento. En este se pactan las cuotas a pagar, la financiación dentro de un plazo determinado y del cual podemos destacar que en esta la entidad financiera compra a nombre suyo un bien inmueble o mueble. También el arrendatario tiene la opción de comprar al término del contrato dicho bien que le ha sido arrendado. Y en este caso, desde el principio del contrato, todos los desembolsos son a cuenta del arrendatario. Las consideraciones que debemos tener en cuenta respecto al leasing financiero es que el arrendador adquiere un bien para traspasar los derechos de uso del mismo a la persona que desea el bien. Mayormente es la empresa. También el arrendatario, que suele ser la entidad, se obliga a efectuar pagos periódicos que cubren el valor del activo y las cargas financieras. Al finalizar el término del contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar el bien pagado por el valor residual del contrato, ya que todo bien mueble tiene una depreciación. Respecto al Perú, el leasing financiero suele ser regido por leyes especiales de su régimen. El siguiente punto son la intervención de los actores. Primero tenemos las partes. Por un lado tenemos al arrendador y por otra al arrendatario. El arrendador es principalmente aquella entidad financiera que compra el material, siendo las especificaciones del futuro. Se va a arrendar durante un plazo determinado y por tanto es una intermediaria entre el usuario y el proveedor. El arrendatario es el sujeto jurídico, como individuos y personas, que se dediquen a las actividades comerciales, industriales o de servicios que deseen o tengan la necesidad de este bien. El tercero, que generalmente es el proveedor, es la persona que concreta el contrato de compra y venta del bien, con el destino a la operación del leasing y entrega el bien en buenas condiciones a la persona solicitante. El flujo de leasing financiero podemos resumirlo en este pequeño cuadro, un flujo de quiénes son los actores y cómo es la relación entre ellos. Por su parte, podemos mencionar al proveedor, al arrendador y al arrendatario. En el caso del arrendador suele ser un banco o empresas dedicadas al leasing. En el caso del arrendatario suele ser las empresas o entidades públicas. En este caso, todo comienza desde el arrendatario o la entidad pública que desea el requerimiento de un bien, para lo cual contacta al banco o al arrendador, que va a ser la persona autorizada para efectuar este leasing financiero. Entre ellos dos se va a generar un contrato de leasing financiero estipulándose los plazos y las fechas de pago del bien por el cual se está arrendando, en donde el arrendatario se va a hacer cargo de un servicio a la deuda, que mensual o según lo diga en el contrato, va a tener que pagar una renta fija hasta que se termine el contrato. En este caso, el banco, viéndose en la necesidad de comprar el bien que necesite el arrendatario, va a necesitar del proveedor, quien, quien va a ser la persona que va a proveer, valga la redundancia, el bien para dárselo al arrendatario. En este caso, el banco va a pagar el precio del bien. El banco es quien se hace cargo de dicho pago completo para que se le dé el bien. Y el proveedor, viéndose ya satisfecho con sus necesidades, este va a proveer la entrega del bien a la persona que lo requería, como es el arrendatario. Y el arrendatario va a tener que seleccionar o identificar el bien que se encuentre en buenas condiciones. Ese sería el proceso en el cual se realiza el leasing financiero.
Continuando con los derechos y obligaciones, pasamos a mencionar los principales que existen entre la sociedad de leasing, el usuario y el proveedor. Por su parte, la sociedad de leasing tiene derechos y obligaciones. Por su parte, un derecho es exigir el pago que mensualmente, que figura en el contrato, tiene que pagar el arrendatario. También va a reclamar sus indemnizaciones en caso del incumplimiento del contrato. Tiene la facultad de resolver el contrato en caso de incumplimiento y constantemente inspecciona la buena utilización de este bien que se le ha sido otorgado al arrendatario. Las obligaciones que tiene es principalmente la adquisición del bien por un proveedor. También informa a los usuarios de las obligaciones que tiene este y principalmente tiene que cumplir el contrato hasta la finalización del bien, es decir, ya sea por una mejor oferta, no puede dejar al usuario que anteriormente ya se le había contactado para que éste haga uso del bien y dárselo a alguien más por una mejor oferta. Eso sería y contra el contrato. En los usuarios tenemos los derechos y obligaciones. Un derecho que tiene el usuario o arrendador es exigir la entrega del bien. Otra es hacer uso de su derecho de opción de compra. También al finalizar el contrato puede adquirirlo, pagando las cuotas mensuales del valor residual. No puede venderse a un precio completo, ya que este bien ya ha sido utilizado. Las obligaciones que tiene es pagar mensualmente o ya sea como estipule durante el plazo establecido el precio pactado. También tiene que realizar una correcta utilización del bien, ya que esto puede afectar el valor a un futuro del bien. Y también corre con los gastos de conservación y seguros. Literal se hace cargo de todo el bien mueble o inmueble. El proveedor tiene su derecho principal, que es el recibir de la entidad el dinero por el bien. Y las obligaciones que tiene es entregar este bien en buenas condiciones. También va a responder ante defectos del bien, porque él es el proveedor de dicho bien mueble o inmueble. Y principalmente presta atención técnica si está estipulado en el contrato. Continuamos con los tipos de leasing. Tenemos el leasing financiero, el leasing operativo y el leaseback. El leasing financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Esto puede determinar que la propiedad sea o no transferida y contablemente se va a presumir que es un activo debido a que la empresa que asume el arrendamiento controla el bien en todos sus aspectos, especialmente ya sea en el uso y la gestión sobre este. En el leasing operativo, este va a ser cualquier tipo de arrendamiento que no reúna las condiciones del arrendamiento financiero, y este va a implicar un contrato de arriendo de bienes comunes y corrientes, por lo cual contablemente va a ser un gasto. En el caso del leaseback, es una operación doble donde el propietario del bien lo vende al arrendador y este a su vez lo arriende a su antiguo propietario mediante el contrato de arrendamiento dependiendo físicamente al que se trate, ya sea financiero u operativo. Continuamos con las características del leasing financiero y el leasing operativo, en las cuales los bienes materiales en el leasing financiero pueden ser estándares o especializados, mientras que en el leasing operativo estos bienes pueden ser del tipo estándar, de naturaleza común y disponibles en un mercado activo. Sobre la duración del contrato, en el leasing financiero generalmente coincide con la vida económica o útil del bien. En el caso del leasing operativo, el contrato es usualmente breve y no dura más de un año. Asimismo, en el leasing financiero se pacta durante un determinado plazo contractual y esto va a ser un periodo irrevocable. En el leasing operativo tenemos que también estos bienes pueden ser objeto de nuevos contratos. Asimismo, a la expiración del citado plazo, la empresa arrendataria tiene las siguientes opciones en el leasing financiero
que puede ser devolver el bien, determinar, continuar con la explotación del bien, pero a un precio reducido. También puede adquirir el bien pagando su valor residual preestablecido, o por excepción, sustituir el bien por otro más moderno tecnológicamente antes del cumplimiento del plazo contractual. En el caso del leasing operativo, tenemos dos opciones. Uno podría ser devolver el bien o el otro renovar el contrato. Asimismo, con respecto a la renta, esta es fija. Esta se basa en una cuota fija y una cuota variable. Y también este leasing operativo supone un potencial para la empresa arrendataria, ya que es una alternativa de inversión directa con recursos propios. En el caso del leasing financiero, los pagos deben ser realizados con la capacidad de amortizar totalmente lo que es el activo, y esto va a implicar todos los costos que conlleva en sí mantenerlo. Para el caso del leasing financiero, el contrato no va a reconocer la opción de compra a favor de la empresa arrendataria, mientras que en el leasing financiero sí se va a controlar. Bueno, el contrato finaliza usualmente con la compra. También en el leasing financiero no existen limitaciones en el empleo del bien arrendatario, excepto que se haga un uso correcto de este bien. Para el leasing operativo, la entidad de leasing, que es la fabricante, entre comillas, asume el riesgo técnico de la operación, es decir, los mantenimientos que pueda requerir este bien. Continuamos. Las ventajas y limitaciones del contrato. Para ello, es ventajoso para empresas que utilizan tecnología muy cambiante, ya que pueden adquirir maquinarias sin necesariamente tener los recursos en ese momento. También para empresas que realizan una actividad estacional, así como para empresas que necesitan recuperar liquidez y para empresas que tienen recursos propios limitados y que gracias a este tipo de financiamiento pueden adquirir lo necesario para continuar con sus labores. Por último, las ventajas del leasing para el arrendador y para el arrendatario. En el caso del arrendador, el propio contrato de leasing como actividad constitutiva de empresas. También para la empresa de leasing es el sistema de garantía que le acompaña, ya que la propiedad del bien le pertenece a la empresa de leasing y que puede recuperar en caso de incumplimiento de la usuaria o de la empresa que arrienda o que ha solicitado el servicio, o cuando el plazo contractual termina sin haberse ejercido las opciones correspondientes. Asimismo, este contrato va a contener cláusulas generales, las cuales van a tender a garantizar los derechos de la financiera, en desmedro de la usuaria. Así también tenemos los beneficios para la empresa usuaria, que es el arrendatario, entre los cuales el leasing le va a permitir el financiamiento al 100%, mientras que otros medios de financiamiento solo permiten un 70 u 80%. También el arrendatario no va a desembolsar ninguna entrada al formalizar el contrato. Únicamente va a pagar la cuota de leasing y los gastos de formalización. Asimismo, si el tipo de interés es fijo, entonces el arrendatario conoce con anterioridad el costo de financiación. Esto también va a evitar la inmovilización de capitales propios o acudir al crédito bancario. Y también va a sustituir la compra por el alquiler, con la posibilidad de adquirir el equipo arrendado. También va a tener beneficios fiscales como la aceleración de la depreciación fiscal. También, mediante el pago de un valor residual prefijado en el contrato, se puede adquirir la propiedad del bien. Asimismo, no va a ser necesario hacer un desembolso inicial, con lo que la empresa no sufre una disminución de un activo circulante. Bien, continuando con el tratamiento financiero.
Vamos a tratar sobre el IGB, que esté estipulado en el segundo párrafo del artículo 3, donde que nos dice que el arrendatario va a poder utilizar el crédito fiscal, o sea, el IGB. Además, este contrato de arrendamiento financiero va a ser tratado como, para efectos del IGB, como un servicio y estando dentro de aquí lo que son las cuotas grabadas con este impuesto. Y esta calificación es muy importante, sobre todo para los arrendadores, pues deberán tener en cuenta las normas aplicables a los servicios señaladas en lo que es en la ley del impuesto a la renta. En lo que dice en el impuesto a la renta es que su objeto exclusivo debe consistir en lo que es en la cesión de uso de bienes muebles o inmuebles que cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto para efectos de la ley del impuesto a la renta. Además, el arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial y su duración mínima de ser 2 o de 5 años según tengan por objeto bienes muebles o inmuebles respectivamente, y este plazo podrá ser variado por decreto supremo. Sobre la depreciación nos dice que hay dos regímenes, la general y la especial. Bueno, la general es la que está señalada en el primer párrafo del artículo 18 del decreto 299, donde que nos dice que aquí se van a depreciar, los bienes objeto de arrendamiento financiero conforme establecido en la ley del impuesto a la renta y su reglamento actualmente. Esta razón es 33% por ciento anual y los demás bienes se van a depreciar aplicando el porcentaje máximo que resulta en el cuadro de la SUNAT, ¿no? Y lo que es el régimen de depreciación especial, esta opción está regulada por el segundo párrafo del artículo 18 del decreto legislativo número 299. Y aquí se va a poder aplicar esta tasa máxima anual, aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato, siempre que reúna las siguientes características: que sea su objeto, que sea exclusivo y debe consistir en la cesión de uso de bienes, que lo dijimos, que cumplan con el requisito de ser considerado costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Además, el arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial y su duración mínima de ser de 2 o de 5 años según lo que tenga por objeto bienes muebles o inmuebles respectivamente. Lo que nos dice la NIC 17 es que el objetivo de esta norma va a ser prescindir para arrendatarios y arrendadores las políticas contables adecuadas para poder contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. Uno es que la clasificación de los arrendamientos adoptada por esta norma se va a basar en el grado en que los riesgos y ventajas derivados de la propiedad afecten al arrendador o al arrendatario. Y otro es, un arrendatario se va a clasificar como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Los beneficios financieros del leasing van a ser: uno, que permiten un mayor escudo fiscal mediante la depreciación acelerada del bien, y los plazos mínimos para el contrato van a ser de 2 a 5 años para bienes inmuebles. También que la adquisición periódica de activos nuevos a través de un leasing va a facilitar la evaluación de los requerimientos reales de la empresa y la renovación tecnológica, mejorando su productividad. También es que no va a movilizar capital de trabajo para la adquisición de activos y permite lo que es el financiamiento del 100% de la inversión. Además, la adecuación del tratamiento del arrendamiento bajo la NIC 16 va a mejorar la presentación de los estados financieros y no incrementar el riesgo comercial financiero a efectos bancarios. Más bien va a dar la flexibilidad en la estructura financiera y traslada la seguridad en el destino de los fondos y la gestión de los pagos al arrendador. Una aplicación práctica en cuanto a la depreciación es que nos dice: con fecha 02 de enero de 2012, la empresa de transportes Almendra A celebró un contrato de leasing a 4 años respecto a una unidad de transporte con el Banco Finanperú, y según contrato tiene la siguiente información sobre el mismo, resumido en años, ¿no? Como se puede observar en el cuadrito, que en el año 2012, por ejemplo, su capital va a ser 27.000, su interés 8.000, su IGB 6.300 y la cuota total 41.300, y así a los 4 años que dura el contrato. Nos dice cuál es el tratamiento a efectuar considerando que Almendra S.A. determinó que la vida útil era por 10 años y además se empezó a utilizar en abril de 2002. No obstante, se ha depreciado el 25% en el año 2012 porque depreció en función al tiempo de duración del contrato según lo dispuesto en la ley 27.39.4. Primero vamos a contabilizar lo que es este arrendamiento, que va a ir de la 32 por los activos, que va a ser 108.000.
Por el activo diferido, que va a ser por los intereses, 32.000, un IGB por aplicar, que sería 25.200, y la obligación con el banco, ¿no? Que es 165.200. También por las cuotas pagadas en el primer año se va a hacer ese asiento, que es de la 45 obligaciones financieras a la 10 que ya has pagado, ¿no? La primera, que es por 41.300. Por los intereses y el crédito fiscal generado por las cuotas canceladas, también se va a generar de las 67 gastos financieros por los intereses, que son 8.000, y aquí lo que es 40, pero por IGB cuenta propia, 6.300, por la 37, 8.000, y y se va, por lo que es IGB por aplicar, también 6.300. Esto va a ser por los intereses devengados y el crédito fiscal aplicado. Y ahora, conforme con el tratamiento dispuesto en la ley 17, el arrendamiento dará lugar a un cargo por depreciación, que va a ser de la 68 a la 39 por 27.000. Luego esto, como que se va a dar de la 39 a la 59 porque se depreció una tasa máxima de la permitida. O sea, si bien te permite la ley, pero no se debe contabilizar, ¿no? Por lo cual va a tener efectos en el estado financiero, por lo cual se realiza este asiento. Es de la 39 a la 59 por 16.200. Bueno, teniendo un análisis tributario en lo que concierne a la obligación tributaria, los bienes objetos de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se van a registrar contablemente de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Y respecto al desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo, se van a depreciar a razón del 5%, que en esa época era así, ¿no? Tratándose a edificios y construcciones, las demás bienes se van a ver afectados a la producción de rentas grabadas en función a lo que está regulado en la LIR. Además, por lo que nos dice la SUNAT, se ha pronunciado, según el informe 219-2007, que corresponde depreciar un bien inmueble dado en arrendamiento desde que el mismo es utilizado por la empresa arrendataria, independientemente de que el contrato haya iniciado y su vigencia en fecha anterior a dicha situación. Además, en caso de ejercerse la opción contemplada en el segundo párrafo del artículo 18, el bien inmueble en materia del contrato de arrendamiento financiero deberá depreciarse íntegramente considerando como tasa de depreciación máxima anual la que establezca linealmente en relación con el número de años de duración, aun cuando la vigencia de este cese antes de que se termine de computarse la depreciación del inmueble. A fin de comprender todos los alcances y las conclusiones mostradas, aquí se establece un gráfico, ¿no? Que el inicio del contrato es en enero de 2012, pero se inicia en abril recién del 2012, ¿no? El fin del contrato va a ser en 2014, entre enero y diciembre, y el fin de la depreciación acelerada va a ser en el año 2016. Para lo cual se va a aplicar una depreciación acelerada de 4 años, pero porque el tiempo de contrato también es 4 años. Gracias.